Evangelio de hoy, miércoles, 5 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy, el Evangelio de Marcos nos presenta un momento importante en el ministerio de Jesús, donde, al regresar a su ciudad natal, enfrenta la incredulidad de aquellos que lo conocían desde niño. Este pasaje nos invita a pensar sobre la relación entre la fe, la familiaridad y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Jesús, después de haber predicado y realizado milagros en otras regiones, regresa a Nazaret. Sin embargo, en lugar de ser recibido con fe y entusiasmo, es rechazado por los que lo conocieron cuando era niño. La reacción de sus paisanos es sorprendente. ¿De dónde le vienen a él estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Se asombran, pero al mismo tiempo, cuestionan su origen. ¿No es este el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Este rechazo no es solo un rechazo a Jesús como persona, sino también un rechazo a la novedad de su mensaje y a su autoridad divina. Los habitantes de Nazaret estaban demasiado acostumbrados a él, y eso les impidió ver en él al Mesías. La familiaridad, en lugar de abrirles el corazón a su mensaje, lo cerró. Se quedaron atrapados en la imagen del Jesús que conocían, el niño crecido en su aldea, el hijo de María, sin atreverse a reconocerlo como el enviado de Dios. Este episodio es un recordatorio para nosotros de cómo a veces la fe puede ser limitada por nuestras propias percepciones y prejuicios. ¿Cuántas veces, por estar demasiado familiarizados con algo o con alguien, no somos capaces de ver más allá de la superficie, de percibir la obra de Dios en nuestras vidas? Es posible que hayamos escuchado la palabra de Dios muchas veces, o que estemos tan acostumbrados a los rituales de la fe, que ya no somos capaces de maravillarnos ante el misterio que se nos ofrece. El rechazo de Nazaret no es solo un caso aislado de incredulidad. Jesús mismo lo comenta: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Estas palabras nos muestran que la fe auténtica no siempre depende de los logros o la fama, sino de la disposición del corazón. La incredulidad no tiene que ver con el lugar, sino con el corazón cerrado a la novedad de Dios, con la incapacidad de reconocer su acción en medio de lo cotidiano. Al final del pasaje, Marcos nos dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo imponer las manos a unos pocos enfermos y sanarlos. Esto no significa que Jesús fuera incapaz de hacer milagros, sino que la falta de fe en su pueblo limitó la acción de Dios. La fe, por tanto, es clave para permitir que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. Si no nos abrimos a ella, corremos el riesgo de quedarnos en lo superficial y perder la oportunidad de experimentar la profundidad del amor divino. Es importante destacar:
El Evangelio de hoy nos invita a meditar sobre las adversidades. En este caso, sobre el rechazo al que Jesús se enfrenta en su propia tierra, entre quienes lo conocen desde su infancia. Esta experiencia de rechazo nos permite acercarnos al corazón humano de Jesús, quien, a pesar de ser el Hijo de Dios, experimenta la incomprensión y la falta de fe de aquellos que deberían acogerlo con mayor facilidad. Jesús, sin embargo, no responde con resentimiento, ni se aparta de la misión a la que ha sido llamado, pero sí se asombra, y es que su asombro ante la incredulidad de los suyos es también una muestra de su amor y humanidad que nos sirve de espejo, porque, incluso cuando enfrentamos rechazo o incomprensión, estamos llamados a perseverar en el amor y en el cumplimiento de nuestra vocación cristiana. Este pasaje también nos recuerda que Dios actúa de manera sorprendente y, muchas veces, a través de lo cotidiano. Los habitantes de Nazaret no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías porque lo veían solo como el hijo del carpintero. El texto nos invita a abrir los ojos a la presencia de Dios en nuestra vida diaria y a confiar en que Él puede obrar maravillas incluso en circunstancias adversas. Cuando Jesús regresa a su pueblo natal, Nazaret, después de haber realizado una serie de milagros y de haber enseñado en otras regiones, nos enfrentamos a una escena cargada de profundidad teológica y espiritual. Según la tradición, Jesús creció en Nazaret, un lugar donde la familiaridad con Él debería haber sido un puente hacia el reconocimiento de su misión divina. Sin embargo, lo que se nos presenta es un sorprendente rechazo por parte de aquellos que lo conocían como el hijo del carpintero. Este regreso tiene un significado profundo. Muestra la misericordia de Jesús al regresar a su pueblo, a la gente que lo conoció en su niñez, a aquellos que lo vieron crecer. Jesús no huye de los suyos, sino que regresa con la esperanza de que su mensaje será escuchado. Esta pregunta refleja la dificultad de las personas para reconocer lo divino en lo ordinario. El pueblo de Nazaret no podía ver más allá de lo que conocían. El hijo de María y José, un hombre común, sin nada en su apariencia externa que indicara que era el Mesías prometido. En su mente, Jesús era solo un carpintero, un hombre que compartió su historia en el pueblo. Este conflicto entre lo conocido y lo divino refleja una realidad profunda en la vida cristiana. A menudo nos cuesta reconocer a Jesús en las circunstancias más comunes de nuestra vida. Si Jesús se presenta de una manera que no se ajusta a nuestras expectativas, o desafía nuestra concepción de lo que Dios debería ser, la tendencia humana es rechazarlo, como ocurrió en Nazaret. La familiaridad con una persona o situación puede crear una barrera emocional y espiritual que nos impide ver la obra de Dios en lo cotidiano. El profeta Isaías anticipó que el Mesías sería un hombre despreciado y rechazado por los hombres. Y esta profecía se cumple de manera evidente en la actitud del pueblo de Nazaret. A menudo, cuando nos enfrentamos a lo divino en nuestras vidas, nuestra primera reacción es dudar, cuestionar y rechazar, sobre todo cuando lo esperado no se ajusta a lo que imaginamos que debe ser. Cuando Jesús regresa a Nazaret, Él lo hace con la esperanza de que su mensaje será aceptado. Después de todo, había realizado milagros en otras ciudades. Había proclamado la buena nueva del reino de Dios, y muchos lo habían seguido por la sabiduría y los prodigios que realizaba. Sin embargo, el pueblo de Nazaret no ve en él al Mesías, sino al hijo del carpintero, un hombre que no cumple con sus expectativas. Los nazarenos, atrapados en sus propias limitaciones de pensamiento, no podían imaginar que un hombre tan común pudiera ser la respuesta a las promesas divinas.
Esto resalta una verdad fundamental sobre la fe cristiana. Las expectativas humanas rara vez coinciden con la realidad del plan divino. Las personas en Nazaret esperaban un Salvador con gran poder político o militar, no un hombre humilde que predicaba el amor y la misericordia. La misma lucha ocurre hoy. A menudo, limitamos la acción de Dios a nuestras expectativas de poder, riqueza o éxito. Si no vemos lo que esperamos, tendemos a rechazar lo que Dios ofrece, sin darnos cuenta de que su obra puede ser mucho más profunda y transformadora de lo que imaginamos. En Nazaret, la reacción de la gente es una mezcla de sorpresa e incomodidad. Se asombran de la sabiduría de Jesús, pero su conocimiento de él como alguien de origen humilde les impide aceptar su mensaje. Jesús, al igual que nosotros, era humano, y su humanidad era precisamente el vehículo a través del cual Dios se hacía presente. Este tema de lo divino en lo ordinario es fundamental en el cristianismo. Dios no solo se presenta en los momentos extraordinarios, sino que se revela en lo más simple de la vida cotidiana, en la naturaleza, en la acción de la comunidad, en los gestos de misericordia y amor. A menudo nos cuesta ver a Dios en lo ordinario, cuando nuestra vida se llena de rutina. Nos olvidamos de que Dios está presente en cada uno de esos momentos. El desafío que Jesús nos presenta es reconocerlo en los lugares más inesperados, en los rostros de los que nos rodean, en las pequeñas acciones de generosidad, en las oportunidades cotidianas para vivir el Evangelio. El Evangelio nos recuerda que la falta de fe impide a las personas reconocer a Jesús. La fe es el medio por el cual se puede descubrir la presencia de lo divino en lo mundano. En el caso de Nazaret, el pueblo no creía que Jesús fuera el Mesías porque no podían ver más allá de sus orígenes. La fe nos permite trascender la visión superficial de las cosas y ver la acción de Dios en nuestras vidas. La fe es lo que nos permite reconocer la gracia de Dios en los momentos de dificultad, en las pruebas y en lo que parece ser lo ordinario. Jesús, al no poder realizar muchos milagros en Nazaret debido a la falta de fe, nos muestra una verdad profunda. Dios no impone su gracia, sino que invita a los seres humanos a participar en su obra a través de la fe. La fe no es simplemente un acto de creer en algo, sino una disposición activa para recibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sin fe, aunque estemos rodeados de bendiciones, no seremos capaces de reconocerlas. Cuando Jesús regresa a Nazaret, el rechazo no se limita solo a la incredulidad superficial. La reacción de los habitantes de su pueblo natal va más allá de una simple sorpresa. Los nazarenos, aquellos que deberían haber recibido su mensaje con los brazos abiertos, reaccionan con incredulidad y desprecio. Este rechazo se convierte en uno de los aspectos más dolorosos de su ministerio, pues es en su propia tierra donde experimenta la más profunda incomprensión. La incredulidad es uno de los obstáculos más grandes para el ejercicio de la gracia divina. Jesús no puede realizar milagros en su pueblo, porque la incredulidad de los habitantes bloquea la posibilidad de que se desarrolle la obra de Dios entre ellos. Esto no significa que Dios sea incapaz de obrar sin fe, sino que, en su amor y respeto por nuestra libertad, Dios no impone sus bendiciones, sino que invita a la cooperación humana. El pueblo de Nazaret no creía en Jesús, aunque habían oído hablar de sus milagros y de la sabiduría con la que enseñaba. No podían imaginar que ese hombre, a quien habían visto crecer, fuera el Mesías. La gracia de Dios, aunque abundante, no puede fluir plenamente en nuestras vidas sin nuestras actitudes de incredulidad o rechazo. La incredulidad se manifiesta en muchas formas, desde la negación activa de la fe hasta la indiferencia pasiva.
pasando por el escepticismo y el cinismo. Todos estos son obstáculos que dificultan la acción de Dios en nuestra vida. Es importante preguntarnos, ¿en qué áreas de nuestra vida estamos limitando la gracia de Dios? El rechazo de Jesús en Nazaret no solo es una cuestión de incredulidad, sino también de desprecio hacia su autoridad. Al ver a Jesús como el hijo del carpintero, como alguien de una familia común, el pueblo no podía aceptar que él tuviera la autoridad para hablar en nombre de Dios. Este es otro punto crucial en el rechazo de Jesús: la dificultad de aceptar la autoridad divina en lo cotidiano. Es importante destacar que el rechazo no es algo trivial para Jesús. En el Evangelio de Marcos, no vemos a Jesús molesto o resentido por la incredulidad de su pueblo, pero sí vemos un asombro profundo ante la falta de fe de los suyos. Este asombro es un testimonio de la humanidad de Jesús, quien no estaba exento de dolor por el rechazo de aquellos a quienes amaba. Jesús experimenta el dolor humano del rechazo, de la incomprensión. A través de esta experiencia, Jesús nos muestra que Él no está ajeno a nuestras luchas, a nuestros sufrimientos. En Él encontramos un Salvador que se ha identificado plenamente con la condición humana. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.